vamos a empezar a hablar del punto de quiebre en nuestros corazones. ¿Saben? Una de las cosas más difíciles que nosotros enfrentamos como seres humanos, el quiebre en nuestro corazón nos lleva a reconocer que no somos nada delante de Dios y que necesitamos de su presencia. Y a veces Dios nos permite muchas circunstancias en nuestra vida hasta llevarnos a ese punto de quiebre donde tu corazón tú digas, Señor, yo no puedo, ya yo no. ¿Ok? Entonces, yo quiero que vayamos a la palabra. Si usted tiene su Biblia allí, búsquela o anote, si usted anota. El Salmo 51, versículo 17, dice lo siguiente: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. ¿Ok? Entonces, Mateo 5:3 dice: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirá la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los que son compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Entonces te das cuenta que lo que Dios está buscando es un corazón arrepentido. Dios no desprecia un corazón arrepentido, un corazón que se quiebra ante su presencia. O sea, cuando estamos hablando de un corazón arrepentido, estamos hablando de un corazón de una persona que ni siquiera puede levantar la cara ante la grandeza de Dios, que ni siquiera puede, o sea, te sientes como un gusano delante de él, con el perdón de los gusanos. Entonces, sí, porque, ¿saben? Cuando uno realmente reconoce su pecado, cuando uno reconoce estar alejado de Dios, el no reconocerlo, ¿verdad? Uno se da cuenta de lo equivocado que ha estado y tú dices, wow, o sea, eso es como cuando tu papá o tu mamá te descubrieron en una tremendura, te agarraron con las manos en la masa, ¿dónde metes la cara? No hay a dónde meter la cara, ¿verdad que no? O sea, empiezas a buscar, a ver si consigues a alguien que te ayude. Yo no sé, estás buscándolo en el piso, yo no sé por qué. Entonces, es la vergüenza, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar hablando de dos episodios y dos personajes en la palabra. En Segunda de Reyes vamos a estar hablando, y en Samuel, en el libro de Samuel, con similitudes en cuanto a su forma de reaccionar ante vamos a decir, la exposición de su pecado delante de Dios, o el llevarlo ante lo que, como esa persona debería reaccionar, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Vamos a hablar un poco del rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre ungido por Dios para ser rey, pero fue un hombre que llegó un momento que cuando Dios le dio una orden de destruir a todo un pueblo, a los amalecitas, a la gente de Amalek, y les dijo que arrasara con todo, que no se quedara con nada, él decide por cuenta propia quedarse con un botín. Dejó preso al rey Agag y se quedó con las mejores ovejas, con el mejor ganado, con las mejores cosas, desobedeciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. O sea, Dios le dijo, ve contra ellos, arrasa con todo, no dejes vivo a nadie. O sea, ¿ok? Entonces, Dios envía a profeta a hablar con Saúl y le dice que lo va a quitar de rey. Entonces, hay un intercambio, una conversación entre Saúl y entre Samuel bien interesante, que es lo que necesito que estudiemos, porque podemos darnos cuenta que Saúl no reconocía a Dios como su Dios, sino que, bueno, vamos a leer mejor, no me voy a adelantar. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente: cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Eso le dijo Saúl a Samuel, ¿no? Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír?
Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? O sea, ellos llegaron de la guerra, de haber arrasado con esa gente, pero Samuel sabía lo que Dios había dicho, de que no se quedaran con nada. ¿Y cómo es que tú regresaste sin animales y regresaste con esas abejas y ese asunto? O sea, ¿dónde la sacaste? Pues? ¿La compraste en el camino, para el camino? El 15 dice, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek. Respondió Saúl, dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Y ahí es lo que voy. Dice, pero todo lo demás lo destruimos. O sea, él le dijo, yo hice todo lo que Dios me dijo. Yo seguí las instrucciones de Dios. Escuchando allá el escuchando los animales. Y después cuando Samuel lo expone, le dice, pero ya va, ¿pero de dónde salen estos animales que estoy escuchando? Entonces dice, no, bueno, las tropas los trajeron para ofrecerlas al Señor tu Dios. Ni siquiera le dice mi Dios, dice Señor tu Dios. Como tratando de convencer a Samuel, pues, de que es que, bueno, eso lo trajimos fue por esto. ¿Me entiendes? Vamos a ponerlo, vamos a llevar eso quizás a la modernidad, a esta época, este último siglo. Entonces eso es como que venga una persona que usted sabe que usted lo sabe, ¿no? Como una que no digo que lo ignore, porque si lo ignora no lo sabe, pero cuando usted lo sabe, que venga una persona que quizás es sicario o es narcotraficante y usted le diga, mire, yo acabo de matar a 3 personas y lo que me gané esa plata, aquí está, para ofrecérselo al Señor su Dios, pastor. ¿Sabe cuál va a ser mi respuesta? Señor, no, vaya, entrégueselo, vaya, se lo entrega al Dios que lo mandó a matar a esa gente. ¿Me entienden? Porque es un dinero que quizás no está aprobado por Dios. Véalo de esa forma, ¿no? Entonces, ahora, por eso digo, si usted lo sabe, si usted lo ignora, usted no puede, o sea, ya rinde por cuenta de la persona porque usted ignora eso. Pero la realidad es que Samuel sabía. Dice, basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y todavía Saúl tiene la osadía de decir en el versículo 20 lo siguiente, yo sí he obedecido al Señor. Insistió Saúl, he cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y el botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Otra vez insistió en que ellos lo trajeron para ofrecérselas a Dios, a su Dios. Entonces, quiero hacer una pausa allí. ¿Cuántas veces quizás en nuestra vida hemos dicho, sí, yo obedecí lo que Dios me dijo, pero lo hicimos a medias? Fue incompleto. Déjeme decirle algo. Cuando obedecemos a medias, sigue siendo desobediencia. Entonces, ¿por qué? Porque si usted le dicen, por ejemplo, a usted le dice a alguien, siéntate, y usted se queda agachado, usted no está parado, usted se bajó, ¿verdad? Se agachó, pero no se sentó. Sigue siendo desobediencia. Entonces, eso es lo que Saúl no veía. Y se excusaba en el tema de que esperé que yo obedecí porque yo maté a todos los amalecitas, lo que me quedé fue con los reales, o de mala gana, como dice Mónica realmente. La cuestión está que nosotros muchas veces excusamos nuestra vida queriendo decir que obedecemos a Dios, pero no lo hacemos bien, no lo hacemos completo. ¿Me entiendes? O con un corazón incorrecto. O lo hacemos con un corazón incorrecto. Porque el tema está, yo estoy seguro que si Saúl desde un inicio, que Samuel lo exhorta, él hubiera reconocido su error, la cosa hubiera sido diferente. Pero él siguió excusándose y siguió como queriendo justificar lo que había
hecho con la excusa de que es que yo lo hice para Dios. Ahora voy a este punto. Las esposas o los esposos, los matrimonios. ¿Saben? Una excusa muy común cuando el esposo o la esposa es inconversa es que no, yo estoy, entonces pelean con el esposo, con la esposa, porque es que yo tengo que estar en la iglesia, yo voy para la iglesia porque es que yo tengo que estar en la iglesia, pero no cuidan la casa. Entonces hay conflictos en el hogar porque desatendemos a la esposa o al esposo porque es que supuestamente tengo que estar en la iglesia. Bueno, ahorita porque estamos en la casa por el tema de la pandemia, pero entonces ya va. El primer ministerio que Dios nos da nuestra familia. Y si tu esposo o esposa es inconverso y nosotros le damos un mal testimonio, ¿no se convierte eso en una desobediencia a Dios? ¿No se convierte eso en una deshonra a lo que deberíamos hacer como hijos de Dios? Samuel respondió, versículo 22, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? Esa fue una pregunta que le hizo Samuel a Saúl y es una pregunta que yo le hago a usted, guiándome por lo que dice la palabra. ¿Qué considera usted que le gusta más? El obedecer vale más que los sacrificios. Y el prestar atención, y esta parte, y el prestar atención me llama mucho la atención, porque uno siempre lo sabe, yo no he escuchado mucho, que es que en la obediencia está la bendición y todo este asunto, ¿no? Usted le gusta la parrilla, si a usted le gusta la parrilla, a menos que sea vegetariano, si a usted le gusta la carne, usted sabe que lo más sabroso cuando usted se come un pedazo de carne es la grasa. Es así. Lo que hace daño, ¿verdad? Cuando usted se come el cochino, el chicharrón, que es la grasa, es una de las cosas más sabrosas. El obedecer vale más que el sacrificio, dice, y el prestar atención vale más que la grasa de carnero. Y entonces a veces obedecemos o creemos obedecer, pero entonces no prestamos atención. Y no prestamos atención a lo que Dios nos está pidiendo porque obedecemos según creemos nosotros o como creemos nosotros que debe ser el asunto. Y no cometemos errores. Entonces, vemos que le dice, el versículo 23 dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. La rebeldía, ok, él fue rebelde, hizo lo que quiso, pero el tema de no reconocer cuando Samuel lo exhorta se convirtió en arrogante. Fue arrogante, dijo, pero yo hice lo que Dios me dijo. Yo hice lo que Dios me dijo. Dice, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Dios lo rechazó de una sola. Ay, sí, Dios sí es malo. Dios no le dio el chance. No, pero es que Dios ya le dio una instrucción. Vamos a verlo desde el punto del ámbito empresarial o laboral. Si usted como empleado, usted comete un error grave en donde usted trabaja, usted lo botan de una vez, ¿cierto? De una vez se dijo, hace una semana, en estos días, un periodista de un medio de noticias de las redes cometió un error y él comentó un tema político, comentó un asunto, su pensamiento, comentó el comentario como con el nombre o la cuenta de la red social, del canal de noticias. Y ese periodista fue despedido, ¿verdad? Entonces, es que Dios sí es malo, no le dio chance a Saúl, porque es que ya no era un tema del corazón que había en él. No había reconocimiento. Para Saúl ya no le importaba a Dios, él no era su Dios. El hecho de hacerlo era para tu Dios los sacrificios, ni siquiera para mi Dios, porque fuera diferente, sonara distinto si dijera, no, que yo traje esto para sacrificárselo a Jehová, mi Señor, ¿verdad? Fuera diferente, pero no lo hizo así. Entonces, vemos que a Samuel, vemos la respuesta de Samuel y dice el versículo 24, dice, he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones, los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego me perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Hay una versión que dice, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Entonces, vamos a adorar, sí, vamos, yo no,
Entonces, ¿qué le importaba a Saúl? Su reputación, seguir siendo el rey. ¿Me entienden? Entonces, cuando fue Dios el que lo puso allí, cuando él mismo consideraba que él no podía ser el rey, él se sentía nadie para ser el rey, Dios lo colocó allí. Entonces, él reconocía al Dios de Samuel, ¿verdad? Reconocía que al Dios de Samuel, pero no lo reconocía como su Dios. Eso es como que usted me diga a mí, pastor, yo reconozco a Jesús como su Señor, pero no como el mío. Es exactamente lo mismo. Está muy bien lo que usted hace para el Señor, para su Dios, pero yo no lo voy a hacer porque es que no lo reconozco. ¿Me entiendes? Eso es como la gente que te dice, pero es que yo conozco a Dios a mi manera. O sea, yo hago las cosas, yo tengo mi relación con Dios a mi manera. No, es que eso no funciona así. Porque si vamos a hacerlo a tu manera, bueno, está bien, pues. Por eso es que el mundo está como está. Porque cada quien quiere hacer las cosas a su manera. ¿Ok? Entonces quiere decir que a Saúl no le importaba la presencia de Dios en su vida. A Saúl lo que le importaba era el poder. Se enfermó de poder. ¿Cómo? El estatus. El estatus. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder acercarnos a Dios, necesitamos hacerlo con un corazón humillado. Independientemente del error que podamos tener, que nuestra falla, porque podemos tener fallas, nos equivocamos, chévere, pero reconoces esa falla delante de Dios, reconoce y dice, Señor, perdóname, te he desobedecido, me he alejado de ti, o sea, hice lo que no me dijiste. Es más, incluso cuando hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer, estamos siendo desobedientes. Entonces, quiere decir que cuando hay un punto de quiebre, ¿verdad? En nuestro corazón, sin arrepentimiento, simplemente se convierte que nos estamos justificando. Excusas. Yo prediqué el jueves sobre las excusas en el discipulado. Entonces, se convierte en una excusa, en una justificación. No, pero es que yo traje las ovejas para dárselas a tu Dios. Y entonces, ¿qué diferencia tiene eso a una persona, vamos a decir, a un ladrón que roba o mata, un asesino que mata por tener dinero, quizás para llevar dinero a su casa? ¿Cuál es la excusa? Pero es que tengo que darle comida a mis hijos. Esa es una excusa, ¿cierto? Pero una justificación para hacerlo lo más fácil. ¿Por qué no va y busca un trabajo? Porque no así sea de caletero, ¿verdad? De lo que sea. Entonces, no, porque es que yo tengo que hacerlo porque es que, porque es más fácil ir, robar y quitarle al otro y matarlo. ¿Qué diferencia tiene eso? Cuando hacemos eso con Dios, ninguna, ¿verdad? Ninguna. Entonces, tenemos que buscar que haya un punto de quiebre en nuestro corazón con arrepentimiento, porque ese corazón con arrepentimiento en nuestro punto de quiebre se convierte, genera justificación de Dios y gracia en nuestra vida. Entonces ahí Dios justifica nuestra acción, Dios nos da la gracia para seguir avanzando, ¿no? Y se manifiesta una libertad. ¿Cómo, pastora? Se manifiesta una libertad. Entonces se manifiesta libertad en ti, en tu vida, en tu entorno, en tu familia. Entonces, esto de predicar así ese es fino, porque si se me pasa a mí algo, ya Dios se lo habla a ella. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que eso fue lo que le sucedió a Saúl. O sea, dejó de reconocer a Dios cuando fue Dios quien lo colocó allí. Pero se alejó de Dios y se empezó a justificar. Ahora, si nos vamos al libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 12, dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David cuando este profeta se presentó ante David. Le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, o sea, contra el rico, ¿verdad? David se molestó. Tan cierto como que el Señor vive,
que quien hizo esto merece la muerte, dice David. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse a sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? David, el rey David, el hombre que dice la palabra que Dios lo veía como el hombre conforme a su corazón, hizo lo que a Dios le desagrada. Dice la palabra. Dice, continúa el versículo 9, dice, asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa por lascivia, por fornicar. Lo mataste con la espada de los amonitas. Quiere decir que él mandó a Urías elitita a pelear en la primera línea de guerra, la primera línea de batalla, donde David sabía que lo iban a matar. Porque no es que él lo mató con su propia espada, él lo mandó como rey, dio la orden de mandarlo a pelear la batalla frente a los amonitas para que lo mataran, para él quedarse con la esposa, para él consolar a la viuda. Entonces David como que confundió la palabra de Dios diciendo, bueno, que cuidáramos a las viudas, entonces yo voy a cuidar a esta viudita mía. Eso es lo que David estaba haciendo. Entonces, o sea, fíjense que no difirió, no fue muy diferente a lo que hizo Saúl. Desobedeció a Dios por un placer propio, por un placer carnal además, por su propia concupiscencia. Entonces, y dice el versículo 10, ahora fíjense lo que le habla Natán de parte de Dios, dice, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Y eso está tremendo. Eso está tremendo, amada familia. Porque cuando nosotros andamos haciendo cosas ocultas de Dios, supuestamente escondidas de Dios o de la gente, Dios las expone en público. Entonces, ay, es donde viene la vergüenza y la pena y el asunto. Pero es que ya Dios te ha venido hablando. Entonces, tiene que existir ese quiebre en tu corazón para poder obedecerle, para poder hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Yo le pregunto a usted, eso se lo dejo a su reflexión. No me lo escriba, ¿no? ¿Verdad que a usted le gustaría que Dios exponga quizás las cosas ocultas, los malos pensamientos, los pecados que quizás pudo haber cometido y Dios los exponga en público? ¿Verdad que no? Sería terrible, ¿verdad? Que Dios nos ponga un retroproyector en la cabeza y se vean los pensamientos en pantalla grande. ¿Verdad que no? Sería terrible. Porque mostraría al mundo quizás quién somos como personas muchas veces delante de Dios. Entonces dice el versículo 13, he pecado. Y entonces aquí vemos la diferencia de como la reacción que tuvo Saúl a la reacción que tuvo David. Y vemos que realmente era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Eso es lo que te hace un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, he pecado contra el Señor, dice el versículo 13. Reconoció David ante Natán de una vez. Y fíjense la respuesta que le da Natán. Dice, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán, pero quedaron consecuencias. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dios perdona nuestras malas acciones, Dios perdona nuestros errores, pero las consecuencias de nuestros errores quedan. Les pongo este ejemplo. Yo siempre lo uso porque creo que es un error, o no un error, o vamos a decir, un desliz. Los adolescentes, cuando tienen temas de sexualidad, que se acuestan con un muchachito con la otra, el pecado allí es la fornicación, es haberse acostado antes de ser esposo o esposa, o sea, hacer un matrimonio. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso muchas veces? Que queda en estado la niña,
que se contagian alguna enfermedad. Esa es una consecuencia que no puedes eludir. ¿Me entiendes? Eso es una consecuencia que queda la consecuencia. El bebé crece, el bebé nace. Bueno, los que realmente tienen un sentido de la vida, ¿no? El bebé nace, crece, a pesar de que se haya cometido ese pecado y ese error. Porque el error es el pecado, ojo, el error no es el bebé. Los bebés siempre van a ser una bendición. Siempre va a ser una bendición ver cómo crece el bebé en un vientre de una mujer. Eso es hermoso. Pero el error fue el pecado. ¿Me entienden? Entonces, nos damos cuenta que hay una diferencia tan abismal entre el corazón de David y el corazón de Saúl. Porque de una vez David se dio cuenta del error que cometió. Muchas veces quizás te vas a cometer errores o te vas a ir a la carne. Entonces nos damos cuenta que muchas veces podemos cometer errores en nuestra carne. Entonces te das cuenta que necesitas reconocer muchas veces. ¿Saben por qué muchas veces la gente se aleja del Señor y no quiere estar con Él? Porque no quiere reconocer sus pecados y sus errores. Cuando usted confronta a la gente con la verdad de Dios, ojo, y cuando me refiero a confronta no es mira tú pecador, no. Cuando usted lo confronta y le dice, mira hermano, amigo, primo, tío, papá, quien sea, que tú le dices, mira, esto está mal porque Dios dice esto, y tú se lo hablas con cariño, con amor. La persona se ofende y se pone brava y se va y dice, no, porque tú contigo no se puede hablar porque tú eres un fanático. No, simple y llanamente es que no te da la gana reconocer que estás mal. No, y es entender que son momentos diferentes. Sí. Cuando tú reconoces y luego cuando te arrepientes, que viene ese quebrantar de corazón. Porque tú en primer plano reconoces, mira, yo reconozco que tengo una debilidad. Pero luego en esa intimidad y en esa búsqueda con Dios viene ese arrepentimiento que es como ese que tu corazón se quebranta y dice, Dios, o sea, mira la magnitud de lo que yo estoy haciendo. Mira lo que está ocurriendo en mi vida. Y ese arrepentimiento en traducción a Dios y la traducción de ese arrepentimiento es voltearme y anhelar ser como Dios, subir a donde está Dios. Entonces entender que primero vamos a reconocer, va a venir esa etapa donde digamos, wow, mira lo que está sucediendo, pero luego va a venir ese encuentro en decir, yo me arrepiento, yo estoy quebrantado, y el quebrantado no siempre va a ser que lloramos y que, oh, Señor, no. Llena de moco todos los pisos donde usted llega, está llenándolo de moco. Y le dice a todos los hermanitos, oh, estoy quebrantado por lo que me pasó. No, realmente ese quebrantamiento y ese arrepentimiento se va a ver con frutos, porque no lo vas a volver a hacer, porque te dolió ver lo que hiciste, lo que sucedió, el motivo en tu corazón, cómo lo hiciste, el cómo lo tramaste, o sea, lo que haya ocurrido. Una de las cosas que más duele cuando uno está adolescente y uno, o sea, yo creo que a casi todos nos ha pasado que nuestros padres, o quizás o su abuelo, con quien se haya criado usted, nos confió algo. Una cosa, el relajo con los amiguitos, el relajo con los compañeros de clase, botaste las llaves. Botaste las llaves. ¿Sabes qué duele? Cuando sientes que se decepcionaron, que traicionaste su confianza. Y que dice, bueno, vamos a ver, porque no te puedo dar más llaves porque la vas a botar. Eso duele. O sea, cuando tú traicionas la confianza de papá, eso duele. Y tú no, entonces la próxima vez que te dan el manojo de llaves de la casa, si es el manojo, porque a lo mejor es una, pero si es el manojo de llaves, no, tú lo vas a cuidar como tu vida. Y te vas a comprar una tira así fosforescente con una pelota de tenis para no dejarla en ningún lado. Y entonces vas a estar y le vas a poner una alarma a las llaves para que no se te queden más nunca. Usted no ha ido a un baño público eso donde le entregan casi que una tapa de poseta con la llave. Le entregan la tapa de la poseta para quitar la llave del baño. Eso es para que la gente no la pierda. Entonces, eso duele mucho. El hecho de traicionar esa confianza de papá duele. Entonces, cuando tú vienes realmente ese quebrantamiento en tu corazón, es cuando viene realmente ese querer cambiar eso. Ahora, fíjense la reacción de David. David dijo,
he pecado, ¿verdad? Y Dios lo perdonó por reconocer. Entonces, pero inmediatamente David hizo un salmo. El Salmo 51, se lo voy a leer. Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Pero fíjense que dice el Salmo 51, que lo hizo David luego de que fue exhortado por Natán. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anuncia renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Fíjense esta frase que dice este salmo. Así enseñaré a los transgresores tu camino. Evangelizará. Y a los pecadores se volverán a ti. Dará buen testimonio. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Ese versículo, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido, corazón contrito y humillado. Y aquí hay algo también importante, y es cuando él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, pero he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No importa el pasado, sí. No importa cómo te concibieron, no importa qué ocurrió, tu arrepentimiento, el quebrantamiento y lo que va a ocurrir con tu vida en intimidad con Dios es lo que vale hoy y lo que va a determinar tu vida y tu propósito con Dios. Porque muchas veces nos achacamos lo que sucedió, porque es que mi historia, porque a mí me pasó, porque mis padres, pero resulta que aquí vemos un hombre que reconoció, que se arrepintió y en intimidad dijo, mira, aquí estoy. Y eso es lo que Dios está buscando, porque muchas veces levantamos excusas, colocamos argumentos, pero simplemente en esa intimidad con Dios es donde se va a manifestar ese arrepentimiento en decir, aquí, en lo íntimo, en lo secreto, esta es mi verdad. Y es ahí donde vamos a tener libertad. Y es ahí donde ese quebrantamiento de corazón va a ser genuino, va a ser puro y Dios jamás lo va a despreciar. Así es. Así es. Entonces, dice el versículo 18, en tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Quiere decir que primeramente van a hacer sacrificios de justicia. El mundo, en muchas creencias que no son creencias en Cristo, buscan hacer sacrificios y buscan hacer sacrificios de animales y buscan hacer sacrificios personales, pero no hay un sacrificio de justicia en su vida. No hay un sacrificio cuando me refiero a sacrificio de justicia, nos estamos refiriendo a la justicia de Dios, a hacer las cosas justas como Dios la haría. Nos damos cuenta que el corazón de David era un corazón totalmente diferente al de Saúl, porque era un corazón sensible a Dios. Entonces, ¿qué pasaba con David? A David sí quería la presencia de Dios. David le importaba la presencia de Dios. O sea, en la presencia de Dios en la vida de David estaba por encima de su propia reputación. ¿Qué le dijo Saúl a Samuel?
te ruego que no le digas a nadie que, bueno, vamos a adorar, vamos a adorar. Saúl le dijo, sé mi escaparate. Guárdame el asunto ahí ante la gente. Mientras que David no dijo eso, ¿verdad? David de una vez le dijo a Natán, he pecado. He pecado. Entonces, él le interesaba que Dios no lo echara de su presencia porque ya sabía que Dios lo había hecho con Saúl. Eso a mí como pastor y a cada uno de nosotros como ser humano y como hijo de Dios nos debe llamar la atención de que Dios, o sea, si Dios lo apartó, David dijo, también puede apartarme a mí. O sea, si Dios apartó a Saúl, que el mismo David lo consideraba el ungido de Dios, lo consideraba el ungido de Dios, y que por eso no atentó contra la vida de Saúl cuando tuvo la oportunidad, el mismo ungido de Dios fue destituido por Dios. David pensaría, dice, pero es que a mí también me puede hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? A él le interesaba más que Dios no lo echara de su presencia que del reinado, porque ya David tenía una relación con Dios mucho antes de ser rey. Y David sabía lo que era vivir quizás en ser nadie, pero con Dios. Es muy distinto, amados, el ser nadie sin Dios que el ser nadie con Dios. Porque cuando tú eres nadie con Dios, todo es posible. ¿Me entiendes? En cambio, cuando tú eres nadie sin Dios, es que la palabra dice que todo el que confesó al Señor y cree en Cristo Jesús es llamado hijo. Y que somos coherederos con Cristo. Entonces, ¿qué quería David? Quería de nuevo el gozo de su salvación, dice el versículo. Quería de nuevo el gozo de su salvación. Y dice, no le importaba el rey, no le importaba ser rey. Le importaba estar de nuevo en la presencia de Dios. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. No porque era un hombre perfecto, sino porque era un hombre y era genuino, ¿no? No era algo que bueno, que era por decirlo, para que Natán creyera. Porque él podía engañar a Natán si quería. A lo mejor él era tremendo actor y engañaba a Natán, pero ¿cómo engañabas a Dios? Esa es una pregunta que yo le hago. ¿Cómo engaña usted a Dios? ¿Sabe? En lo personal, cuando yo he tenido oportunidades en mi vida de hacer lo malo, ya estando con Dios, de pecar, de hacer las cosas delante de Dios, yo saco cuenta. Yo saco cuenta. Y ella lo sabe, lo hemos hablado. Yo saco cuenta. Si son temas de eso, de adulterio, de mujeres y todo lo demás, yo saco cuenta, ok, la pastora no se va a enterar, Laura no se va a enterar, no se va a enterar nadie, y siempre venía a mi cabeza, ¿y Dios dónde no se va a enterar? ¿Dónde te vas a esconder de Dios? Porque es que así te escondas hasta en el centro de la tierra, Dios te va a estar viendo, Dios te dice, pues tú sí eres tonto, muchacho, ¿me entiendes? Entonces es que no puedes hacer nada. Y ya él sabe tus pensamientos antes de que lleguen a tu mente. Claro. A mí eso siempre me confronta muchísimo, porque bien Dios dice, pues engañoso es el corazón. Y entendamos que muchas cosas primero se van a gestar en nuestro corazón, en nuestra mente, hasta que las ejecutamos. Entonces, entender que antes de que hagamos la acción, ya es algo que ha sido madurado en nuestra mente, en nuestro corazón, es muy tonto de nuestra parte no recordar ese versículo donde Dios te dice, stop, antes de que tu pensamiento llegue a tu mente, a que tú reconozcas, estoy pensando esto, ya yo sabía que ese pensamiento venía, ya yo sé tu historia de paso, ya Dios sabe lo que va a pasar en nuestras vidas y lo que no. Entonces no nos engañemos, no nos hagamos el camino más difícil, no nos hagamos el camino más engorroso y no nos robemos nosotros mismos nuestras bendiciones, porque llega un punto donde nos autosaboteamos nuestra relación con Dios y nuestro caminar con Dios. Amén. Fíjense que, amados, lo que debemos entender, que a veces nos cuesta en los quiebres en nuestro corazón, es que debemos arrepentirnos genuinamente delante de Él, ¿no? Y que lo más importante es la presencia de Dios antes que los beneficios que nos da la presencia de Dios. Usted no puede poner por encima los beneficios que Dios le ha dado
por la presencia de Él. Entonces, ¿por qué? Porque si no quiere decir que en su corazón no ha habido ese quiebre. ¿Por qué? Porque entonces usted está poniendo la vista más en lo físico y en lo material y en lo almático. Pero cuando usted pondera, dice, no, pero es que a mí no me importa tener esto, no tenerlo, sino tener a Dios. Entonces, quiere decir que ya en su corazón hubo un quiebre. Y usted, su vida, su casa, su familia, su espíritu y su alma van a un nuevo nivel. Y Dios empieza a revelarle cosas nuevas y empieza a hacer cosas sobrenaturales. Entonces, yo lo que quiero invitarlo el día de hoy es que usted pueda tener ese punto de quiebre en su vida, en su corazón. Que usted pueda reconocer las cosas malas que quizás pudo haber hecho, pudo haber pensado, y que cuando Dios lo tener excusas de que es porque tal cosa, fulanito fue el que me dijo, porque que lo estoy haciendo por Dios. Porque el que limpia de todo pecado es el Señor. Por eso yo creo que ahí donde esté, usted cierre sus ojos y que usted pueda orar y pedirle a Dios, pedirle al Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos colocamos delante de ti, Rey. Primeramente, pedirte perdón por nuestros pecados. Si alguna vez hemos querido justificarnos, Señor, así como lo hizo Saúl, Señor, incluso alegando que era para ti, Jesús. Padre, enséñanos a ser hijos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya cada uno de nuestros corazones, Señor. Y que no podamos callar, Señor. Y callar, Señor, y poder hablar en intimidad contigo, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea oyendo cada... Fue redimido en la cruz del Calvario. Porque el sacrificio máximo fue el del unigénito, que eres tú, Señor. Ayúdanos a no olvidar, Señor, que todo lo que tenemos, que todo lo que nos has dado, Señor, salud, provisión, techo, prosperidad, fuiste tú quien nos los dio, Señor. Ayúdanos, Señor, y fortalece nuestra convicción y nuestro espíritu para que no amemos más lo que nos da, Señor, que a ti. Que no hagamos, Padre, como hizo el hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, que aún teniéndote, Señor, se quejaba por lo que no tenía o por lo que no le daba. Quita de nuestras vidas, Señor, todo espíritu de orfandad en el nombre. Levanta, Rey, a una iglesia, Padre, fortalecida, avivada, con una identidad clara en ti, Padre. Siguiendo al camino que es Cristo, siguiendo la verdad que es Cristo y la vida. Si en esta mañana has anhelado que Dios haga algo nuevo en un área de tu vida, pues el punto de quiebre tiene que suceder. Tú y yo somos vasijas de barro en sus manos y el alfarero no puede reconstruir sobre algo que está completo, sobre algo que está duro. Así que yo hoy declaro que esa área de tu vida que has anhelado ver algo nuevo, que has anhelado ver una transformación y la manifestación de Dios sobre tu corazón, hoy hay un punto de quiebre. Hoy esa vasija de dureza, ese proceso
circunstancia, perfecto amor y de la perfecta gracia sobre tu vida a reconstruir esa área. Hoy toda frase, hoy toda maldición autoimpuesta de este es mi carácter, yo soy así, este es mi pecado, esta es mi debilidad, eso es lo que yo soy, hoy se quiebra delante de la presencia de Dios, hoy se rompe delante del trono de la gracia, y hoy tu Padre que está en el cielo se derrama delante de tu vida y con su perfecto amor empieza a reconstruir esa área que hoy has anhelado ver transformada, que hoy has anhelado ver reconstruida. Así que yo hoy declaro que el bálsamo del amor de Dios empieza ahora a sanar, a limpiar, a reconstruir y a derramar libertad sobre nuestras vidas. Cada día es una nueva oportunidad para decirle, Señor, hoy yo me quebranto delante de tu presencia. Hoy yo reconozco que necesito que seas tú limpiándome con hisopo cada partecita de mis pensamientos, de mi corazón, de mis sentimientos, aún de mi pasado y de lo que puedo estar viviendo en el presente. Señor, hoy dile, Padre, yo renuncio a todo aquello que he querido ocupar tu lugar. Hoy yo renuncio a la excusa. Hoy yo renuncio a todas las barreras que he colocado para evitar quebrantarme delante del trono de la gracia. Señor, hoy reconozco que solo tú me puedes transformar, que solo tú puedes obrar en mi carácter, en mi temperamento, en mi circunstancia, en mi familia, en lo que soy, en lo que haré. Solo tú, Señor, te puedes manifestar. Señor, quita toda careta de nuestras vidas. Rompe con toda apariencia, Señor. Y permítenos ir a tu intimidad en verdad y en perfecto amor. Y como hijos decirte, papá, heme aquí. Papá, siento esto y hoy te lo entrego. Hoy abrazo tu perfecto amor. Hoy abrazo tu libertad. Hoy abrazo mi identidad de hijo, que no me da temor hablar con mi Padre y exponer lo oculto, porque en ti soy amado. No hay un dedo que me señale, no hay nada que me juzgue. Tu perfecto amor hoy te rodea como hijo. El perfecto amor del Padre hoy te rodea como hijo. Eres aceptado en Él, eres nuevo en Él. Así que hoy adora, gózate en la maternidad de Dios. Hoy gózate en lo que Dios está haciendo en tu corazón. Los perdidos, sanos son, al sonar de tu nombre. Los condenados, sanos son, al sonar de tu nombre. Todo temor no tiene lugar. Al sonar de tu nombre, el enemigo tiene que huir. En el nombre de Jesús, al sonar de tu nombre, Jesús, digno es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Y diga, y el débil, fuerte es, se manifiesta al sonar de tu nombre. Enfermos sanos, muertos resucitados al sonar de tu nombre, Jesús,
digno es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado Si tú nos estás viendo por primera vez, nosotros queremos invitarte a que permitas que sea Cristo quien dirija tu vida. La palabra nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que cuando confesamos a Cristo con nuestra boca, que Jesús es el Señor, reconocemos nuestros pecados delante de Él, que creemos en nuestro corazón que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, somos salvos simplemente con creer. No necesitas hacer holocaustos, no necesitas hacer sacrificios animales. Necesitas reconocer y obedecer. Si tú estás escuchando por primera vez, repite conmigo: Señor Jesús, en este día yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. Reconozco mis pecados. Reconozco que he estado alejado de ti. Anhelo reconciliarme con el Padre. Anhelo ser hijo. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. Te doy gracias por tu salvación, por tu misericordia en mi vida. Dirígela y que seas tú, Rey, en cada paso que dé. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.